Bienvenidos a la parte número 3 de su asignatura Derecho Constitucional para el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. En esta tercera parte vamos a hablar principalmente de la parte orgánica de nuestra Constitución, hablando de tres aspectos fundamentales: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En primer lugar, vamos a hacer mención al poder legislativo, analizando al Congreso de la Unión, que se va a conformar por una Cámara de Diputados y por una Cámara de Senadores. Y en sus recesos vamos a hablar de la Comisión Permanente. La Cámara de Diputados se integra por 500 miembros, de los cuales 300 son electos por el principio de mayoría relativa, dividiendo al país en 300 distritos electorales, y 200 van a ser electos por el principio de representación proporcional, dividiendo al país en 5 circunscripciones electorales. ¿Esto qué significa? Que estos segundos diputados van a ser proporcionados en virtud del número al resultado de la elección que haya tenido el partido político. Tenemos asimismo que la Cámara de Senadores se integra por 128 miembros, de los cuales 64 son electos por el principio de mayoría relativa. Es decir, vamos a elegir por cada entidad federativa a 2 senadores. 32 senadores son electos por el principio de representación proporcional, dividiendo el país en una sola circunscripción electoral, y se van a nombrar senadores de conformidad con el resultado de la última elección. Y tenemos por último a 32 senadores bajo el principio de primera minoría, que es el partido político que haya obtenido el segundo lugar en la elección de senadores. Tenemos, por otra parte, la integración de la Comisión Permanente, que está conformada por 37 legisladores, de los cuales 19 son diputados y 18 son senadores. Las facultades que tiene el Congreso de la Unión. Entre las principales funciones que tiene este Congreso de la Unión, en la cual actúan diputados y senadores, tenemos la de aprobar leyes e impuestos que van a estar vigentes en todo el territorio federal, a declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, asimismo aprobar el presupuesto nacional, tanto el de ingresos como el de egresos. Van a aprobar o rechazar tratados y convenciones con otras naciones y ratificar las designaciones diplomáticas que realice el Ejecutivo Federal. Se encuentra integrado por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. De forma principal, la Cámara de Diputados se encarga de todo lo relacionado con el presupuesto y gastos federales, mientras que la Cámara de Senadores se encarga principalmente de todo lo relacionado con la política exterior, aprueba los acuerdos internacionales y confirma las designaciones de los servidores públicos que realiza el presidente de la República. El proceso legislativo se encuentra integrado por cuatro puntos muy importantes: la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción y concluye con uno de iniciación de vigencia. En primer lugar, ¿quiénes pueden presentar iniciativa para elaborar una ley? Pues bueno, tenemos que lo puede realizar el presidente de la República, diputados y senadores, la legislatura de los estados, y también existe un presupuesto para que los ciudadanos presenten una iniciativa popular. Este proyecto de ley, en primer lugar, se le va a dar a conocer a una cámara. A esta cámara la vamos a conocer como una cámara de origen. Esta cámara de origen puede determinar, puede que no apruebe ese proyecto, y entonces no se podrá volver a discutir en las sesiones de ese año. Pero si la aprobasen, entonces van a entrar a un tema de discusión y posteriormente enviarán a la Cámara de la Cámara de Revisión, que puede ser Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Si la Cámara de Revisión no está de acuerdo con el proyecto, enviará con sus observaciones a la Cámara de Origen para que haga las adecuaciones que sean conducentes. Si por otro caso, en la discusión, la Cámara de Revisión la aprobara, entonces pasará al presidente de la República para su respectiva aprobación. Si el presidente de la República está conforme
con el proyecto, entonces la sancionará, la publicará en el Diario Oficial de la Federación y establecerá cuándo inicia su vigencia. Si por el contrario no está conforme con ese proyecto de ley, hará sus observaciones y la reenviará nuevamente a la Cámara de Revisión para que nuevamente tomen en consideración tanto la Cámara de Revisión como la Cámara de Origen con las observaciones emitidas por el presidente de la República. Bueno, en general este es a grosso modo el proceso legislativo para la creación de una ley. El Poder Ejecutivo se encuentra encabezado por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Algunas clases de presidentes que podemos destacar es el electo, el vigente, el interno, el sustituto y el provisional. El electo es el presidente que gana las elecciones, pero que sin embargo aún ocupa el cargo constitucional. El presidente vigente es el que se encuentra en este momento en funciones y se encuentra dentro de su mandato constitucional que dura 6 años. El presidente interino ante la ausencia total y definitiva del presidente, se asigna un presidente interino quien deberá convocar a elecciones. El presidente sustituto es el que culmina el mandato como presidente constitucional y el presidente provisional es el que convoca al Congreso de la Unión para que se asigne un presidente sustituto o en su caso convoque a elecciones. La duración del cargo del Poder Ejecutivo es de 6 años. Es electo por el voto de la mayoría relativa de los ciudadanos mexicanos. Requisitos para ser presidente de la República: ser ciudadano mexicano, hijo de padre o madre mexicano. Haber residido por lo menos durante la jornada electoral, por lo menos durante todo el año de la jornada electoral. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso. Tenemos que no debe estar en servicio activo en el ejército o ocupar un cargo público a menos que se separe 6 meses con antelación del día de la elección. Además, no tiene que ser secretario de Estado, no tiene que ser diputado, no tiene que ser senador, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe de su encargo. ¿Qué funciones realiza el titular del Poder Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, promulga y ejecuta las leyes que expide el Congreso de la Unión. También tenemos que puede nombrar y remover libremente a los empleados de la Unión. Si no está previsto de otro modo, esta es la función que tiene el presidente de la República. Asimismo, el presidente de la República preservará la seguridad nacional en los términos que establezca la ley respectiva y dispone de la totalidad de la Fuerza Armada en nuestro país. Asimismo, el presidente de la República dispone de la Guardia Nacional para los mismos objetos de salvaguardar la integridad de nuestra nación. Otra potestad que tiene es declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley que elabore el Congreso de la Unión. Asimismo, podrá designar con ratificación del Senado al Procurador General de la República y presentará también terna para el cargo que ocuparán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ministros. La administración pública es un instrumento del Estado que opera el gobierno para lograr el propósito, lograr su finalidad, y de alguna manera esto va a ayudar a una distribución de su autoridad política y la economía de su gobierno. Es una atribución que corresponde al Poder Ejecutivo. Es una responsabilidad directa que tiene el ciudadano presidente de la República. Para esta administración se apoya de secretarías de Estado, se apoya de departamentos administrativos y se apoya de una consejería jurídica del Ejecutivo Federal. Se divide principalmente en una administración pública centralizada y una administración pública paraestatal.
de conformidad con el artículo 90 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasando al Poder Judicial de la Federación, vamos a hablar que este se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que funciona en pleno, conformado por 11 ministros, y en salas por 5 ministros. Cabe mencionar que el pleno va a ser presidido por uno de los ministros. Tenemos asimismo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se integra de forma permanente por una sala superior. Y durante la jornada electoral tenemos 5 salas regionales que se encuentran distribuidas en la Ciudad de México, en la Ciudad de Jalapa, en la Ciudad de Toluca, en la Ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de Monterrey. Por otra parte, también tenemos la conformación del Poder Judicial de la Federación por tribunales de circuito. Y aquí tenemos a tribunales colegiados de circuito y tribunales unitarios de circuito. También tenemos a los juzgados de distrito. Y por último podemos hablar del Consejo de la Judicatura Federal, integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 consejeros designados por la Cámara de Senadores, un consejero seleccionado por el presidente de la República y 3 consejeros seleccionados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué requisitos debemos de cumplir para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Punto número 1. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos político-electorales. Tener 35 años cumplidos el día de designación. Asimismo, poseer cuando menos el día de la designación una antigüedad mínima de 10 años como licenciado en Derecho. Haber residido en el país durante 2 años anteriores a la elección de ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación. No haber sido secretario de Estado, jefe de departamento, procurador, gobernador, 1 año antes del día de la designación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra integrado por una sala superior y por 5 salas regionales. La sala superior se encuentra conformada por 7 magistrados y funciona de forma permanente, mientras que las salas regionales se encuentran conformadas por 3 magistrados y funciona solamente durante la jornada electoral. Las salas regionales se conforman de la siguiente manera. La primera tiene su sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La segunda tenemos en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León. La tercera la tenemos en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz. La cuarta la tenemos en la Ciudad de México. Y la quinta la tenemos en Toluca, estado de México. Pues bien, amigos, con eso terminamos la tercera parte de su asignatura Derecho Constitucional. INDEPAC agradece su atención. Muchas gracias.